Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Reserva para Dos. Un lujo, un placer tenerlo aquí para charlar, recorrer un poco su historia. Un deportista realmente impecable porque ya no es tan pibe y sigue logrando campeonatos, le va bien, es un gran surfista. Estamos con Martín Passeri. ¿Cómo estás, Martín? Bien, Germán. ¿Vos? Bueno, ¿cómo venís? ¿Bien? ¿Qué edad tenés? 44. 44. Y contando. Estás impecable. No se cuenta para atrás, ¿no? No se puede. Pero vamos a recorrer todo, así que... No, pero vamos bien. Me siento bien, la verdad que el deporte te mantiene siempre con vivo. Y eso es importante. ¿Sos obsesivo? Bastante. Bastante. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que para algunas cosas ha sido bueno y positivo y para otras he tenido que trabajar esa obsesión en pos de no estar tan... ocupar mi cabeza tanto en algunas cosas que pues quizás no tenían tanto sentido, no eran tan importantes. Pero en general soy bastante obsesivo. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que agarraste una tabla? 82, tenía 5 años, recién cerrado en el Cabo, y mi papá tenía 5 años. Mi papá me paró arriba de la tabla, una tabla que era de mi primo, ni siquiera era mía, y vino una onda así y me empujó. El agua llegaba al paredón de Varese, o sea, ahí en lo que hoy es Varese, y yo siempre cuento lo mismo, me acuerdo de esa ola como si fuese hoy. ¿En serio te acordás? Del miedo no me bajé de la tabla y quedé parado así como estatua hasta la arena. Y había un fotógrafo, mi viejo laburó en la playa mucho tiempo, fue guardavidas y todo, entonces justo pasa un fotógrafo de esos que sacaban la foto del barquito y todo, famoso fotógrafo de Mar del Plata. Lo llamó, no me acuerdo cómo se llama, lo llamó, venía acá, que yo en la segunda hora me paró y pum, me sacó la foto y tengo la foto de ese día. ¿Tenés ese registro? Sí, tengo ese registro. Y así que vos le tenías miedo al mar. Siempre le tuve miedo al mar. ¿Le seguís teniendo hoy? Le sigo teniendo miedo al mar en algunas situaciones. Siempre tuve miedo a ahogarme más que al mar. Y ese miedo, que es como me pasa con la mayoría de las cosas, es en general el miedo a mí me impulsa a ir hacia adelante, hacia lo que es como que me atrae ese miedo. Siempre que algo me da miedo es como que tengo que ir a ver qué pasa del otro lado. Hoy, de grande, te lo puedo contar de esa forma, claro. Pero siempre fue... claro, podía ser peligroso eso. Sí. Cuando jugaba al rugby, cuando hice todas las actividades y deportes que me gustaban, siempre noté que el miedo nunca me frenaba, como que quería ver qué pasaba del otro lado y muchas veces descubrí cosas muy buenas, pero no soy de los que dicen no siento miedo siendo tal o cual cosa. Bien. Y me decías, ¿tu viejo guardavidas? Fue guardavidas. ¿Guardavidas sí. en la playa? Sí, fue guardavidas de la Cruz Roja en ese momento en Punta Mogotes. Desde muy chico trabajó en la playa, todos sus hermanos trabajaban en la playa y fueron guardavidas. Y él después, bueno, jugaba al fútbol, se fue a jugar al fútbol a Buenos Aires hasta que papá falleció, volvió y después siguió jugando al fútbol acá en Mar del Plata. Y fue una persona que hizo de todos los deportes, era gran deportista, talentosísimo, todo lo hacía bien. Y nos impulsó a mi hermano y a mí mucho a hacer deportes. Siempre fue el que nos metía el deporte. Y mi vieja lo sostenía, por otro lado. Si bien ellos estaban separados, pero los dos tenían como una orientación muy deportiva para Facundo y para mí, que somos los dos hermanos de ese matrimonio. Después tengo un segundo hermano más del segundo matrimonio de mamá, Joaco. Pero siempre fue una orientación muy deportiva. Y ahí conectaste por primera vez con el mar, digamos, más allá de que seguramente te llevaban a la playa. ¿Eso, la conexión con el mar, viene con tu viejo? Viene con mi viejo. Vine con mi viejo y era como mi viejo cuando se separan, yo me voy a vivir a Buenos Aires y era como extrañaba todo el tiempo el escenario de Mar del Plata, que para mí era perfecto, era surfear, mis primos, mis amigos, la playa. Buenos Aires era un poquito otra vida, si bien jugaba al rugby y tenía muchos amigos, pero de chico de Mar del Plata era como pasarla genial. Acá tuve mi primer trabajo porque mi papá siempre fue muy laburante, trabajador y tenía un reparto de hielo y a los 12 años me llevó a trabajar con él. O sea, siempre Mar del Plata era como el escenario donde conocía cosas nuevas y el mar siempre fue como algo que me llamó mucho la atención. Siempre estuve muy conectado con el agua. ¿Y a tu hermano le pasó lo mismo? Tu hermano es músico, ¿no? Mi hermano es músico. Fue por otro lado. Fue por otro lado, pero los dos estamos conectados con el agua. De hecho, surfea muy bien. Y con lo poco que se metía antes, siempre yo decía que era como que hubiese sido el mejor surfista de la familia, porque se metía poco y siempre surfeaba bien. A mí me costaba un poquito más, era un poquito más duro.
¿Y jugaste al rugby también, me dijiste? Jugué al rugby. ¿Dónde jugaste? Jugué primero en San José, que era el colegio donde iba, y después terminé jugando en Alumni. ¿Todo en Buenos Aires? Todo en Buenos Aires. Ah, hasta bien. que terminé el colegio a los 17 y como había sido mi idea inicial volverme a Mar del Plata a vivir, volví, dejé el rugby, dejé todo y nunca más toqué una guinda en una cancha. Bueno, después me invitaron a un partido así de esos rugby solidario y jugué hace 5 o 6 años, que me invitó a Nico Arleto, pero no había jugado nunca más al rugby después de que había dejado. ¿Y cómo eran los paseris de jóvenes, de chicos, de adolescentes? Pibes tranquilos. Sí, yo no era muy tranquilo. ¿No eras muy tranquilo? No, no era muy tranquilo. A ver, contame algo que no conozcan, a ver, ¿cómo eras? Andaba bastante en skate, me escapaba de mi casa todo el tiempo porque era como mi escape a como mi mundo. En el colegio me iba muy mal, siempre me llevé materias. Me llevé el primer año 7 materias y después así hasta quinto año. Pero terminé el colegio en tiempo y forma. Siempre como... ¿Pero eso por qué? ¿Por vago? Porque si te ponías a estudiar capaz que Sí, no te resultaba tan... No sé, yo nunca me consideré muy inteligente. Siempre me consideré como que me costaba y no me gustaba. Todo lo que me gustaba le podía dedicar el tiempo que sea, pero lo que no me gustaba era imposible que le dedique tiempo. Me costaba mucho. De hecho, un primo mío, Fernando, que en primer año me llevé matemáticas, yo decía que era un desastre en matemáticas y él me explicó matemáticas de un lugar donde hoy, gracias a él, las matemáticas me encanta. Y hoy, o sea, realmente me considero una persona que en matemáticas se lleva bien con los números. Gracias a mi primo que en primer año me cambió la cabeza. Y ahí me empecé a dar cuenta también de que había cosas que podían gustarme más allá de mi preconcepto inicial, ¿no? Cuando uno conoce. Pero era medio rebeldón de chico, me gustaba pelearme bastante, era medio peleón. ¿Ah, sí? Sí. Después de grande me tranquilicé. Pero por suerte, ¿no? Porque en verdad no te lleva a nada. Y quizás en ese entonces era un poquito más. Eras un poco boscarroña. Sí, era buscar un poco. Pero el que te conoce ahora dice, Martín es divino. Es que uno tiene que aprender a no sé, mejorar ese lado a veces, quizás, no sé si salvaje o malo o qué, pero son costados que uno por ahí de rebeldía que tiene en algún momento de su vida, quizás tiene que ver con lo que le está pasando en ese momento y no sabe cómo expresarlo. Como que el nene que llora porque tiene hambre, como no sabe hablar, no te va a decir, papá, tengo hambre. Llora. Por ahí ese momento era lo mismo, era mi expresión de ese momento. Y después fui también, el deporte, me gustó siempre las artes marciales y los deportes de combate, de contacto, y siempre que hice un poquito de cada cosa fui como sacando lo mejor de cada cosa y cada vez me iba tranquilizando más y aprendiendo por ahí a poner toda mi energía en el deporte. Y más allá del rugby, por lo que me estás nombrando, eran muchos deportes individuales. Sí. Sí, el rugby fue siempre mi deporte de formación, como digo yo, donde como deporte de conjunto en sí fue el único donde yo competía hasta lo que después empecé a competir en el surf. Y de hecho el pasaje a competir y querer armar una carrera desde el surf fue muy difícil al principio, porque el deporte individual sos vos y la responsabilidad es toda tuya. En su momento era la culpa, ¿no? Ahora uno no entiende la responsabilidad. Y cada vez que no tenés un buen resultado, tenés tu familia, tenés tu equipo, tenés tus amigos y todo, pero el que está en el agua sos vos. Y en aquellos momentos, en los primeros años que te metías, uno imagina que no proyectabas ser lo que sos hoy en el mundo del surf. ¿Qué veías vos ahí en los primeros años? Yo siempre quise vivir del surf y siempre fue un planteo hacia mi familia, hacia mis amigos. Siempre lo vi como una posibilidad, a pesar de que no había nadie que viviera el surf compitiendo en ese momento. Y me acuerdo que una vez le dije a mi papá, le digo, yo no quiero tener 40 años y estar sentado mirando televisión y decir, uy, lo podría haber hecho. Y mi viejo se pensó que se lo decía a él porque él no había hecho una carrera con el fútbol. Y se reenojó. Como que lo pinchaste. Sí, pero no era para él, era para mí. No fue intencional, fue por fue vos para el mí, mensaje. fue una frase que por ahí uno a veces encuentra, ¿ve? Pero tenía que ver conmigo. Y yo creía que lo podía hacer. Y de hecho mi viejo fue, creo que 2 de los momentos más importantes de mi vida y de mi carrera profesional fueron 2 no que me dijo mi viejo a una ayuda que yo le pedía con respecto a irme a un campeonato y a un equipamiento que quería comprar y que me demostró que yo tenía que hacerme cargo de lo que quería. Y si quería competir tenía que entrenar y si quería irme de viaje tenía que conseguir la plata para irme de viaje. Él no tenía la facilidad
económica como para bancarme la carrera. La tuve que... O sea, me ayudó un montón y me dio una estructura lo máximo que él podía, pero si quería vivir del surf tenía que conseguirme yo la plata. ¿En algún punto sos, visto hoy, un adelantado en el sentido de que ver al surf como una profesión, profesionalizarlo, ¿no? Sí, Marcaste un camino ahí. yo creo que coincidí con ese momento de explosión y sí me lo tomé diferente que un montón, que muchos, pero también creo que fue un proceso donde explotó justo en mis manos, digamos, ¿no? Lo que a mí me pasó personalmente es, toda mi adolescencia yo surfé a distancia, 30, 40 días al año, y sentía que tenía que recuperar de alguna manera el tiempo perdido. Y la única manera de recuperarlo era hacer las cosas que yo veía que mis amigos y mis compañeros en la playa y surfistas no hacían. O sea, era la única manera de decir, bueno, si aquel llegó o logró tal cosa, la única forma de alcanzarlo era hacer las cosas que yo veía que no hacían. Meterse 2, 3 veces por día al agua, o una vez más que ellos, ir a hacer entrenamiento físico, empezar a pensar diferente, competir. En general mi generación competía, pero renegaba de la competición. Y yo veía como que en la competición siempre había como un espacio para poder plantearle una marca a algo, plantear un apoyo extra, y que empezaba a ver que había dinero en algunas competiciones afuera y pensaba con que correr afuera podía ser una posibilidad. La primera fecha mundial que vino a Argentina, que fue en el 97, ese WQS que fue en Playa Grande, yo fui el mejor de los argentinos. Pasé una ronda más, no es que fui mucho mejor, pero dije, bueno, por acá está. Y empecé a crear algo para poder competir a nivel internacional y ganar dinero de esa forma. Y a poquito lo fui logrando. Yo creo que en el 99, cuando me puse de novio con Mariana, a final del 99, y ya se me planteó la idea de tener una familia y todo, ahí ya fue como una necesidad mucho más grande generar un recurso económico suficiente para poder vivir de lo que a mí me gustaba hacer. Y una conducta. Sí, yo creo que la conducta la tuve siempre. La conducta es algo que yo no lo discuto. No. Digo, porque quizás lo de la conducta lo ven, generalmente se ve en, no sé, en deportistas de primer nivel, como, no sé, de fútbol de primera, se ve en un tenista, no sé, en un jugador de primera de básquet. Bueno, en el surf también tenías que tener una conducta, porque encima era un deporte que estaba quizás aliado a otras cosas. Sí. Es que desde lo social, ¿no? Sí, es que la parte deportiva no estaba desarrollada. Entonces la necesidad de un surfista no era rendir, era surfear lindo y pasarla bien. Entonces, en su momento yo lo criticaba, ¿no? Y me paraba del otro lado y de alguna forma me enfrentaba a todo eso y me enfrenté mucho tiempo a ese preconcepto del deportista como que no estaba del todo aceptado en el ámbito del surf. Pero yo estaba tan preocupado, el otro día justo charlando con Rodrigo Divito, le digo una frase que me salió en el momento, es, yo en ese momento tenía que aceptar no ser aceptado. Pero no me costó tanto, porque estaba tan enfocado en querer desarrollar algo y estaba tan preocupado por surfear bien, por surfear mejor. Yo veía a Galindo, al Negro Alejo, a la gente que en ese momento tenía un nivelazo, y yo me veía muy lejos de ellos, entonces tenía que sí o sí trabajar más que ellos. Y en algún punto había una rebeldía en pos de mejorar. Sí, y siempre planteado desde el otro lado. Si ellos hacían X, yo hacía otra cosa. Y veía como que si renegaban de las marcas, yo trataba de trabajar con las marcas. Si las marcas te ofrecían 3, yo le daba 4. Y siempre tratando de hacer las cosas mejor, porque quería vivir del surf, era lo que más me gustaba hacer. Y definitivamente se entendió, digo, con el tiempo, con el transcurso del tiempo, eso se entendió y terminó dando ese resultado. Y creo que a todos nos debe pasar, ¿no? Cuando alguien logra algo que no estaba tan visible, y por ahí todos querían vivir del surf en ese momento. No es que yo solamente quería vivir del surf, todos queríamos vivir del surf. Y cuando alguien lo logra es como que de alguna forma te toca el orgullo, ¿viste? Y sí, ¿por qué este sí, yo no? Y ahí empezamos de nuevo en esa bola, sinergia positiva de alguna forma, y empezar a decir, bueno, cada uno empezó a hacer las cosas cada vez mejor. El Rulito Prensky, Maxi Siri, no sé, Marcelo Rodríguez. Entonces, en cada generación venía teniendo un ejemplo claro de que se podía vivir del surf, también
lo tomás como una posibilidad, ¿no? Yo no tenía muchas chances, era eso o tenía que irme a estudiar y a laburar. Y yo quería eso. ¿Tu primer título argentino 99 fue? 99. O sea que tu viejo te vio campeón. Sí, mi viejo me vio campeón 2 veces. 2 veces. ¿Y eso cómo fue? Digo, pensándolo en tu viejo, en lo que significó aquel día. Fuerte, fuerte. Porque mi viejo era como, después de que falleció y uno va para atrás y trata de entenderlo, hoy yo como padre lo entiendo más, él era como o sea, soñaba con que nosotros seamos felices, pero temía con que liberarnos ese camino que no era el ortodoxo, la música para Facundo y el surf para mí, sea posible. Entonces él nos ponía trabas, de alguna forma que no eran trabas, eran como enseñanzas para que nosotros nos volvamos fuertes, buenos, mejores. Y siempre mi viejo nos educó con mucho, los dos, mi viejo, mi vieja, los dos, con mucho respeto, ¿no? con una ética impecable y no romper con las reglas y con las cosas que no había que romper. Sí por ahí con los esquemas y estructuras, porque yo no me conformaba con lo que veía. Y vaya si dio resultado con todo lo que vino después. Y más allá de los resultados, porque quizás uno el camino puede hacer el mismo camino que vos hiciste y no tiene el mismo resultado y haya hecho las cosas bien también, ¿no? Sí, hoy como entrenador yo se lo planteo a los chicos. De alguna forma uno tiene que hacer las cosas bien como sea. Después el resultado viene. Y muchas veces te puede tocar un resultado por encima de tu expectativa y otras cosas por debajo, porque también depende de un contexto. Nosotros dos vamos a competir en algo y vos jugaste mejor. Por más que yo juegue mi mejor partido, vos jugaste mejor. Y entendiste las cosas ese día de otra manera. Martín, y la mencionaste hace un ratito, Mariana. Imagino que, más allá que ella nació con el surf, digamos, la relación nació con el surf, vos vinculado al surf, porque vos ya de chiquito lo hacías. Pero bueno, había que bancar la distancia. ¿Cuántos viajes metiste? Sí, innumerables. Mariana es una de las personas que, si bien estamos hace ya 20 años juntos, me enseñó mucho desde ese lugar, ¿no? De la paciencia, desde el bancar, desde un lugar donde, yo siempre lo digo, quizás yo, si me hubiese tocado el lado de ella, no sé si lo hubiese podido lograr. Claro. En ese sentido, sin lo que Mariana dio y aportó a mi carrera, a la familia, a los chicos, hubiese sido imposible. Hubiese sido imposible. Y creo que también, de alguna forma, y volviendo a lo que vos decías antes, el surf tiene un ambiente muy relajado y muy festivo de alguna forma. Y si no hubiese tenido quizás la familia que tengo y la persona que tengo al lado, quizás se hubiese disipado mucha energía, se hubiese perdido mucha energía en el camino. ¿Y crees que, más allá de todo lo bien que te ha ido, resignaste muchas cosas? Justamente estos temas, estas cuestiones, parte del crecimiento quizás de los chicos, no como reproche, pero que te tocó resignarlo por tu profesión, porque es tu laburo. Sí y no, porque en verdad yo el tiempo que tenía con ellos lo aprovechaba al máximo y también entendía que esa era parte de mi trabajo, mi desarrollo, y que gracias a eso le podía dar una calidad de vida como la que tienen hoy, con las elecciones que ellos pueden tomar y con un ambiente saludable para ellos y para nuestra interacción. Pero a la misma vez siempre tenés que resignar cosas. Y creo que lo que pasa es que yo resignaba cosas que en verdad no me gustaban. No las elegía. Yo siempre elegí... es muy difícil que yo haga algo que no me gusta. Y cuando ese algo que me gusta requiere de cosas que por ahí no son tan divertidas, las voy a hacer a full porque sé que forman parte de todo ese desarrollo. 1999, después 2001. 2001. 2001. ¿Cuántos más? 6. 6 títulos. Me imagino todos cada uno con una particularidad distinta, ¿no? Un momento distinto de Martín Passeri, vale. Un contexto distinto, seguro, ¿no? Sí, tremendo. Y yo el año pasado cuando fue el último iba para atrás y decía, qué loco, ¿no? Porque en muchos casos Pasaron 20 años entre uno y otro. 20 años. Y a veces pensás que es el último.
Y el último torneo hacía 6 años que no ganaba nada. Nada. Creo que lo que mejor me había ido era un torneo de Jiu-Jitsu hacía 2 años. Que había ganado un torneo de Jiu-Jitsu más que, o sea, pero en el ámbito del surfing había tenido segundos, terceros, algún podio. Y siempre quedaba como ahí en la puerta, como que me faltaba algo. Y es difícil porque yo lo que digo es, no dejé de entrenar nunca con las ganas que entrenó desde hace 20 años. Pero a veces los resultados no se te dan. Y muchas veces el surf ha crecido tanto, muchas veces no se te tiene que dar, porque no es tu momento y es el momento de otro. Y a veces en ese momento es difícil entenderlo. Pero tenés que entenderlo, porque también es así. Y generaste también que, en esto que hablamos del profesionalismo, que vengan muchas camadas con otra mirada, con otro profesionalismo. ¿Lo estás viendo? ¿Está sucediendo? Sí, realmente hoy el surf se mira de otra forma. Hoy la familia va a la playa, a los eventos. En los eventos de surf está la familia. Está con una mirada, de hecho en la escuela llegan un montón de familias con una mirada hacia el surf como un deporte, como una práctica deportiva, no solamente como un pasatiempo y una cosa de que bueno, que lo haga si le gusta y si no. También está eso y también hay que mantenerlo porque el surf es un juego hermoso y cuando nos despegamos de ese lado lúdico que tenemos todos, también perdemos algo que es esencial, que es divertirnos, pasarla bien, ser felices, sonreír, que algo que te genere sorpresa, te genere algo lindo. Y a la misma vez también tomártelo en serio y pensar como una carrera deportiva con algo que antes no se pensaba y que hoy ahí tenemos 3 campeones mundiales. O sea, hay creo que 5 títulos mundiales en Argentina que antes era impensado. Y yo creo que ahí es donde vuelvo a la pregunta tuya, no fue que desde mi lugar creamos un profesionalismo todo, era un proceso que se tenía que dar. Cada quien hizo algo para que esto suceda y para que hoy Lele tenga 2 títulos mundiales, Santiago tenga 2 títulos mundiales, el título de Nacho Undensen, que fue campeón mundial junior, creo que es uno de los más importantes porque eso sí se veía mucho más lejos. Y que hoy los chicos que estamos entrenando entre el Rulito Prensky, yo y otros entrenadores tengan nivel internacional. Eso antes no pasaba, antes nosotros maduramos a los 20, 22, 25 años. Hoy un chico de 16, 17 años corre igual que nosotros. O sea, tiene realmente la fortaleza mental, física y el nivel de surf para poder ganar una batería Open. Pasó en el último campeonato, ganó Nazareno Pereira la última fecha Open. Y eso es lo que tenía que pasar. Pero son procesos. ¿Y cuánto juega la cabeza en el surf a la hora de la competencia? ¿Mucho? Mucho. Mucho. Siempre te hay que estar preparado, ¿no? O sea, vos no podés decir, con mi cabeza gano un evento si no entreno. No puedo pretender, creo que ganar. Podés ganar un evento siendo fuerte de cabeza. Pero tiene que estar todo en línea, todos los patitos en fila, como decía mi vieja. Y la cabeza es la última, es como la última pieza que hace que ensamble todo. Y para mí es la más importante. O sea, es como que todas las piezas pueden trabajar bien y estar perfectas, pero la cabeza es como la última, sí, la última llave que se sigue, hace todo. Y encaja en el lugar adecuado para que las cosas sucedan. Y en el surf más. Martín, estás como protagonista, porque seguís surfeando, seguís siendo profesional, y por otro lado estás entrenando. ¿Cómo lo llevas eso de entrenar, de estar con chicos, con pibes, con tan jóvenes? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tratas de inculcar? Primero lo llevo de una manera soy un agradecido de poder tener esta posibilidad. Muchas veces veo muchos deportistas que no saben qué hacer después de su auge deportivo, de su pico en su carrera deportiva. Y a mí se me fue dando naturalmente, siempre me gustó bajar línea, o por lo menos de las cosas que yo iba viendo. Y una de las cosas que a mí más me gusta es que cuando un deportista logra tener tanto conocimiento de algo, independientemente que después sea bueno, mejor o peor que otro, pero vos con 20 años, 30 años de carrera, conocés un montón de cosas del deporte que no se pueden quedar con vos. Tenés que devolverla a la tierra para que vuelva a germinar. Y lo empecé a hacer desde hace bastante, después la posibilidad de tener un centro de entrenamiento donde tengo contacto permanente con los chicos y entrenar chicos muy chiquitos. Es una oportunidad única para, primero, que lo hagan con mucho respeto, que lo hagan realmente con cierto compañerismo, a pesar de ser un deporte individual, que aprendan a trabajar en equipo, que es muy importante, son cosas que yo aprendí de antes y cuando vos lo ponés todo junto, es como que eso potencializa todo, maximiza todo, y que
lo sigan haciendo con alegría a pesar de hacerlo con mucha responsabilidad. Que no pierdan nunca la alegría de jugar haciéndolo con responsabilidad. Elegime una playa. Jonu. Jonu, bueno, ahora, pero en la historia... Y fue biología, mi playa así, de formación fue biología. Lo que pasa es que ahora en Jonu encontré algo que en biología no lo encontraba, que era olas con un poquito más de fuerza, mares cambiantes con olas un poquito más grandes. Igual sigo viviendo arriba de biología. Seguís ahí, en la zona. Y cuando termina el verano bajo en traje y en patas caminando a biología. Y estamos atravesando los mejores momentos, marzo, abril, ¿no? Y ahora se viene lo bueno. Bueno, ¿con qué soñás, Martín? Digo, después de todo lo que recorriste, todo lo que lograste, ¿qué te queda pendiente y con qué soñás? Tenés tiempo para pensar, ¿eh? Sí. Pendiente me puede haber quedado un resultado en un ISA mundial un poquito mejor. Mi mejor resultado fue un 5º en el Master y un 13 en el Open. Siempre soñé con ser campeón mundial y yo no lo logré, pero lo lograron compañeros míos. Y después lo otro es lo que creo que cuando uno es padre, sueña cualquier padre, es que tus hijos sean felices y que puedan hacer lo que les guste, lo que elijan con plenitud. Tiago, surfista. Sí. ¿Anda bien? Tiago hace todo, no sé. Es un Tasmania. Va, viene. Ahora se hizo el tobillo. Tiago está chiflado, sí, pero surfea muy bien. ¿Qué edad tiene? 11. Cumplió 11 hace 2 días. Bueno, y vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? Por este momento presente, que es importante. Dale. Bueno, Martín. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias por estar esta noche. Y lo mejor, viste que no te pregunté cuándo te retirás. No quiero respuesta. Buenas noches. Gracias.